Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un montaje de un reloj, un paquetito que me acaba de llegar de China. El precio del reloj a mí me ha costado 8 euros. Si tenéis un poquito de paciencia, abajo os pondré el enlace, y si tenéis un poquito de paciencia lo veréis incluso por 7 y algo, lo podéis tener. El reloj está muy bien, lo vais a ver, lo vamos a montar y ya me comentáis. Está todo en el paquetito, está todo, las instrucciones, es muy facilito, solamente hay que soldar y poca cosa más. La alimentación es de 5 voltios, si quitamos la alimentación lleva una pilita que hace que no pierda la hora, te da la temperatura, en fin. Lo veo más detalladamente. Vamos a ir montándolo, vamos a sacarlo y lo vamos montando, ¿vale? A ver. Vamos a ir montándolo. Vamos por partes. Lo vamos organizando para que lo veáis. Estas son las instrucciones, las vamos a ver. Hombre, vienen en inglés, lo cual está bien, no vienen en chino. Vamos a ver lo que hay aquí. En principio, si sabes un poquito de electrónica, es fácil el montaje, no tiene mucho que ver, no tiene mucho que hacer ni explicar. ¿Ves? Todo viene muy separadito. Los 3 tipos de resistencia, que ahora las veremos. Esta es la pila, que la vamos a sacar para que la veáis. Esta es la pilita. Y estos son los otros accesorios. Vale, primero para el montaje, primero que nada, siempre se montan las cositas con menos abultamiento. Siempre se montan las cositas con menos abultamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil, el montaje es mucho más fácil. Entonces, ahí tenemos los transistores, aquí tenemos el pulsador. Vamos a ver cómo lo ponemos para que lo veáis. Aquí tenemos, este es el cristal de cuarzo. Vamos a ir colocándolo y así lo veis. Condensadores. Los condensadorcitos. Esta es pues R21, deberá de ser de... No lo pone. Y repetimos con el resto.
El termistor no está seguro. Aquí lo tenemos terminado. Esto es como queda el circuito. Vale, yo le he construido esta pequeña cajita, como veis, que es de un plástico transparente, rígido, que tenía por ahí. Lo he cortado y nada, como no viene con caja, se lo he puesto así, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ajustar lo que es la hora. Vamos a ver, lleva una batería que mantiene la hora y los ajustes que se hacen. ¿Qué pasa? Que venía la batería viene ya descargada, me ha venido ya descargada. He pedido otras, pero me viene descargada. Eso es para cuando lo desconectes, automáticamente, cuando desconectas, automáticamente no perdería la hora, ni los ajustes que hayas hecho. Otra cosa importante es una batería que se recarga, ¿vale? Y así, como el consumo es muy pequeño, esto dura barbaridades. Y cuando veamos que la batería se está descargando, automáticamente lo ponemos a cargar. Como tiene cargador, la ponemos a cargar. Creo que es interesante el ponerlo así y ya te olvidas. Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es el tercer dígito. El tercer dígito, a ver si lo puedo hacer, ¿ves? El tercer dígito va a la inversa. O sea, este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. El tercer dígito va a la inversa, o sea, hay que darle la vuelta.
A mí me ha pasado que lo he tenido que desconectar, lo he tenido que desoldar y volverlo a poner. Todo por no mirar, por hacerlo a lo loco y no mirar el esquema. Bueno, aparte de eso, nada, vamos a ajustar la hora. Así se ajustaríamos la hora. Apretamos. El día 5 y ahí solamente quedaría la hora, no cambiaría. ¿Vale? Para que cambie y vaya rotando es este de aquí. Este sería las 8. Bueno, pues si os ha gustado, me dejáis un like y suscribiros al canal, ¿vale? Iré sacando cositas muy interesantes. Un saludo. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.